Trayectoria histórica de la enseñanza de las artes plásticas y visuales, teorías y corrientes. El arte ha estado relacionado con el ser humano desde siempre. Fue para el hombre un modo de expresión y de comunicación que se manifestó en todas sus actividades. El arte se presenta así como un lenguaje universal. Para Aristóteles y Platón, la educación tiene una gran importancia en la Edad Antigua, los cuales marcan 4 disciplinas básicas: leer y escribir, gimnasia, música y dibujo. En nuestro caso, la enseñanza del dibujo tiene 2 funciones principales. Por un lado, una utilidad enfocada a fines comerciales y por otro lado, la capacidad de observar la belleza de los cuerpos. Durante la Edad Media se enseñaba arte en talleres profesionales de trabajo, donde se aprendía imitando y adquiriendo habilidades. En esta etapa, la técnica es más importante que la innovación. En la Edad Moderna, del Renacimiento al Romanticismo, aparecen academias de dibujo, y podemos destacar de esta época los siguientes autores. En primer lugar, Comenius, Locke y Rousseau mostraron que el arte puede servir como un elemento educativo, destacando los valores artístico, creador, emotivo y psicopedagógico, expresivo, comunicativo. Estos insistían en la idea de aprender estos valores como se hace con el lenguaje oral y escrito. En segundo lugar, Johann Heinrich Pestalozzi se centró en la ejercitación de las manualidades y consideró que un medio para perfeccionar progresivamente la mano era el dibujo, que también serviría de base para la escritura. En tercer lugar, Friedrich Froebel destaca que el niño se expresa a través de las actividades sensoriales, el lenguaje y el juguete, y su educación se lleva a cabo a través de 3 tipos de operaciones: actividades, juegos y tareas. En último lugar, Giorgio Vasari creó academias de dibujo basadas en la geometría y las copias de dibujo siguiendo una secuencia de actividades. Es en el siglo XIX cuando el dibujo aparece como obligatorio en las escuelas primarias y secundarias, por lo que se necesita formación para el profesorado. Surgen dos vertientes, artística y técnica. En la primera mitad del siglo XX se descubre el arte infantil, que empieza a estudiarse e interpretarse para considerarse un verdadero estilo artístico. A principios de este siglo y finales del XIX aparece el arte moderno, un nuevo estilo que rechaza lo anterior. En este periodo destaca el autor Victor Lowenfeld, quien se convirtió en el más influyente en educación artística durante el final del siglo XX, donde describía las características de las producciones artísticas de los niños en cada edad. De 2 a 4 años, el garabato. Se da en los comienzos de la autoexpresión. De 4 a 7 años, la etapa preesquemática. Se producen los primeros intentos de representación. De 7 a 9 años, la etapa esquemática. Obtiene el concepto de la forma. De 9 a 12 años, los comienzos del realismo. Adaptan el dibujo a la realidad. De 12 a 13 años, el pseudonaturalismo. Lo importante es el producto final. Y a partir de los 13-14 años, la decisión. Empiezan a perfeccionar la actividad. Durante la segunda mitad de este siglo aparece la autoexpresión creativa, cuyo objetivo es el desarrollo y aprendizaje humano a través del arte, desarrollando la capacidad creativa y el dibujo libre y espontáneo. Se hace obligatoria la educación artística en primaria, donde se aboga por la pintura o el modelado libres. Destaca Dondis, que propone los elementos básicos del lenguaje visual: el punto, la línea, el contorno y el color. En los últimos años de este siglo se rechaza el progreso lineal, el cual hemos visto en el arte moderno, y en él los estilos de arte tienen muchas interpretaciones. En realidad, a la hora de la práctica, cuesta diferenciar estos 2 tipos de arte. Centrándonos en España, y debido a que ha habido una evolución en cuanto a ideas, avances ecológicos y pedagógicos, circunstancias políticas y económicas, desde la posguerra hasta la actualidad, se pueden establecer 3 etapas en el desarrollo de la educación plástica. En primer lugar, desde finales de la Guerra Civil Española, en 1939, hasta la Ley General de Educación, en 1971, el área recibe el nombre de trabajos manuales y dibujo, y el objetivo era el desarrollo de habilidades motrices encaminadas a un aprendizaje manual. Se utilizaba la copia como método. En segundo lugar, va desde 1971 hasta la promulgación de la LOCSE en 1990. El área pasa a llamarse expresión plástica.
Se empieza a valorar más la expresión personal espontánea y la obra acabada tiene prioridad sobre el procedimiento. También entre el profesorado se despertó el interés por conocer las etapas evolutivas del niño y cómo éstas influyen en el trabajo artístico. En último lugar, va desde 1990 hasta la actualidad. Se define el área de acuerdo con las necesidades de la sociedad de la información y se incrementa el uso de imágenes en los procesos comunicativos. Actualmente la educación plástica ha quedado reducida a una hora semanal, que en muchos casos no se da. El problema es que esta a veces no se concibe como un área de conocimiento, a pesar de que la educación plástica y visual constituye una llave básica para entender el mundo de la imagen y desarrollar la creatividad propia.